Bienvenidos. Es un gusto para mí participar de estas charlas, que en este caso va a tratar el tema de ganancias y las modificaciones que fueron surgiendo para efectuar la liquidación del periodo fiscal 2011. Bueno, acá en principio tenemos para observar las últimas disposiciones con respecto a las deducciones personales que vamos a tener que tener en cuenta para esta liquidación. Acá tenemos ganancia no imponible 12.960. Con respecto a la deducción de carga de familia tenemos 14.400 para cónyuge, 7.200 para hijo, otras cargas 5.400, deducción especial 12.960, esta la podríamos llamar la deducción especial simple, para diferenciar lo que sería la deducción especial incrementada, que se incrementa en un 3,8% y lleva esta deducción a 62.208, repito, para el periodo fiscal 2011. ¿Pero qué pasó? Resulta que para el periodo fiscal 2010 dejamos al contribuyente con alguna deuda. A ver, recordemos un poquito. Acá voy a ir al material y vemos que para el periodo fiscal 2010 y a partir de la ley 26.731 van a regir determinados importes que no eran lo mismo, por eso digo que dejamos al contribuyente con una deuda el año pasado, a esta altura más o menos del año, lo dejamos con una deuda. Pero vamos a recordar cómo se generó esa deuda y qué pasó hoy con la misma. Nosotros vamos a ir a julio 2010. Julio 2010 salen un par de resoluciones, la 2866, 2867, recordaremos, en donde se incrementan justamente las deducciones personales, o sea, mínimo no imponible, se incrementaba. Esto a partir de julio 2010. El primero que se beneficia con estos incrementos va a ser el que trabaja en relación de dependencia, el jubilado, que ya empieza a ver que le van a retener menos, justamente por el incremento de las deducciones personales. Esto fue así hasta que llegamos a diciembre de 2010. Cuando llegamos a diciembre de 2010, ¿qué sucede? No se aprueban el incremento de las deducciones personales, con lo cual estaban vigentes las viejas deducciones personales, mínimo no imponible 9.000, recordaremos esto porque ya lo veníamos practicando de hace unos años, como ejemplo mínimo no imponible 9.000, y no mínimo no imponible 10.800, que marcaba la resolución 2866, como hacía referencia hace unos momentos. ¿Qué pasa acá? No teníamos ley. No teníamos ley que aprobara el incremento de las deducciones. Y entonces tuvimos unos momentos de incertidumbre. Hasta que 4 de enero 2011 ya sale una resolución, 3008. ¿Qué dice la resolución 3008? Dice que esto, de enero a junio, íbamos a tener las viejas deducciones. Como ejemplo, mínimo no imponible 9.000, habíamos dicho. Pero para julio a diciembre de 2010 estaban correctas las deducciones aplicadas, o sea, las incrementadas. Como ejemplo, mínimo no imponible 10.800. Pero para las liquidaciones finales, esto es, por ejemplo, si despedíamos a un empleado o se iba, o para la declaración jurada anual 2010, íbamos a aplicar las viejas deducciones, o sea, las sin incrementar. Ejemplo, mínimo no imponible 9.000. Ante esto, ¿qué pasó? Otro periodo de incertidumbre. Así es hasta que aparece la resolución 3061. Esto es con vigencia, esto sale publicada en 13 de marzo del 2011. ¿Y qué dice la misma? Bueno, la misma crea lo que se llamó el simulador.
¿Qué es el simulador? Bueno, es un aplicativo, en realidad no se mandaba a la FIP, no se mandaba vía internet, sino que era como un papel de trabajo que me permitía a mí efectuar los siguientes 3 pasos. A ver, ¿cuál era el paso? Primero, nosotros teníamos el aplicativo base, para llamarlo de alguna manera, ese que tenía las deducciones viejas, la de el ejemplo mínimo no imponible 9000, ¿sí? La versión 12, algún release, creo que era release 1, una cosa así. De ahí, primer paso, nosotros hacíamos toda la liquidación en ese aplicativo. Posteriormente, lo exportábamos al simulador. Y en el simulador, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo mismo, pero ahora con las deducciones incrementadas. O sea, la del ejemplo mínimo no imponible 10.800. Todo estaba incrementado. ¿Y esto qué daba? Y esto daba menos a pagar en comparación al aplicativo base. Y ahora un tercer paso que consistía en agarrar un lápiz, un papel y ver la diferencia que había. Y esa diferencia que se manifestaba era un impuesto a pagar por el contribuyente, pero que la misma norma me permitía, en vez de ingresarlo por el periodo fiscal 2010, esto es en el 2011, ingresarlo ahora, con el periodo fiscal 2011, o sea, con los vencimientos que se estarían aplicando a partir de abril 2012. Y entonces ahí es donde se generaba esta deuda que lo dejamos al contribuyente con esto que se llamó el impuesto diferido, ¿sí? Porque se podía justamente diferir el ingreso para este año. Todo continúa así. Permiso. Hasta que el 28 de diciembre del 2011, hace bastante poco relativamente, 28 de diciembre es una fecha bastante utilizada para que salgan las leyes, no sé por qué razón. Pero bueno, sale la ley, acá la tenemos, la 26731, y justamente aprueba 2 cosas. Uno, el que vimos recién, las deducciones aplicables en el periodo fiscal 2011. Y otra, las que se van a aplicar para el periodo fiscal 2010. Estas son ganancia no imponible 10.800, el cónyuge 12.000, hijos 6.000, otras cargas 4.500, 10.800 la deducción especial. Y como les comentaba, ¿no? También se aprobaron en esa misma ley los mínimos no imponibles y demás deducciones personales previstas para el periodo fiscal 2011, que ya las mencionamos al iniciar la charla. Bueno, así están las cosas. Hoy día tenemos el aplicativo que salió, permítanme ir a ver el mismo. Salió hace muy poquito la resolución 3291, el 20 de marzo del 2012, a los efectos que nosotros podamos utilizarlo, ya sea para los periodos correspondientes, o sea, para liquidar y determinar la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2011 y siguientes, y las originales o rectificativas de los periodos fiscales 2007 en adelante. Vamos a ir viendo cuáles son las novedades que introdujo esta versión. En primer término, se actualizan los importes de las deducciones personales del artículo 23 de impuesto a las ganancias de acuerdo con lo establecido con la ley que recién vimos, la 26731, para los periodos fiscales 2010 y 2011, y por servicio doméstico, que vimos que sabemos, que recordaremos, que está vinculado con el mínimo no imponible. O sea, con respecto al servicio doméstico, el tope a deducirse está relacionado con el mínimo no imponible. Por eso es que también me dice que se actualiza. 2. Se eliminan los campos diferencia, impuesto, tabla, artículo, ley
número 2866, saldo a pagar y saldo a favor del contribuyente, incluido en tablas artículo 23 de la ley régimen general 2866, en virtud de la ley 26731 que aprueba los valores de las deducciones personales para los periodos fiscales 2010 y 2011. Esto lo habíamos dicho recién. ¿Qué pasaba? Yo había manifestado, había generado a través de estos 3 pasos con el simulador, había generado un impuesto diferido para el contribuyente. ¿Y dónde lo ubicaba? Y justamente lo ubicaba en esta pantalla, en esta ventana, particularmente en este campo que hablaba de las diferencias que se motivaban por la resolución 2866. Obviamente, este año, ya estando el aplicativo vigente, ya no se necesita no solamente el simulador, sino tampoco ese campo dentro de las especificaciones del sistema. 3. Se incorpora una leyenda informativa indicando que se deberán actualizar los valores de las deducciones personales y de servicio doméstica previstas para el periodo fiscal 2010. Atención, porque dice que en aquellos casos que se desee generar una declaración jurada de dicho periodo, que hubiera ya sido confeccionada con la versión 12, ya que el aplicativo no lo hace automáticamente. O sea que nos va a informar justamente de este pequeño detalle, que no lo hace automáticamente. Otro punto dice: pantalla de datos de la declaración jurada, se incorporan los gastos primer ejercicio fiscal, ejercicio irregular, cantidad de meses, último ejercicio fiscal por cese de actividades, sucesiones indivisas, tanto para sujetos pasivos del impuesto como para sucesiones indivisas. Esto justamente en el afán o la misión de incorporar más información acerca del contribuyente. En pantallas bienes del país se incorporan los campos préstamos hipotecarios e importe neto del inmueble a fin de informar aquellos bienes destinados a casa habitación que poseen una hipoteca. Recordemos que bienes personales es un impuesto cuyas características en general no tiene en cuenta si el contribuyente tiene deudas. Hay 2 excepciones. Una excepción, en bienes personales estoy hablando, es cuando se está valuando lo que serían las participaciones. Por ejemplo, en empresas unipersonales. Ahí sí contempla las deudas. Y otro caso es cuando estamos valuando lo que constituye para el contribuyente la casa habitación. En ese caso, le va a permitir deducir lo adeudado al cierre. Recordamos, bienes personales, tiene en cuenta los bienes al 31 de diciembre de cada año. Y en este caso, por ser una casa habitación, va a poder deducir lo adeudado al 31 de diciembre. Y acá que se está diciendo justamente a través de esta modificación, que se informe, ¿no? A través de esta pantalla se incorpora el campo préstamo hipotecario. En la pantalla determinación del impuesto, sigo con el siguiente punto. Detalle de donaciones en dinero o en especie, se incorpora un detalle de los distintos tipos de donación. En caso que las donaciones sean realizadas mediante tarjeta de crédito, también se ingresará la descripción de la misma. Volvemos al mismo punto anterior, que está relacionado con la información que se suministre a los efectos de evitar cualquier tipo de elusión del impuesto, ya sea, uno de los medios sería diciendo que serían donaciones. Entonces me pide que especifique qué tipo de donaciones se trata, si son periódicas o no, y el valor de la misma. Después otro punto, ya en pantallas participaciones societarios, se incorpora un detalle de actividades principales y secundarias y se habilita una pantalla de efectos que, tratándose de fideicomisos, se efectúe la carga de los datos referidos del mismo. Bueno, sabemos que próximamente se va a modificar la ley de fideicomisos. Acá se trata una alusión bastante importante para dar información al respecto.
y bueno, tendremos que estar atentos a las modificaciones que vayan surgiendo con respecto a este tipo de contratos, ¿no? Me refiero al contrato de fideicomiso. En otro punto, pantalla determinación del saldo, ganancia persona física, detalles de impuestos análogos pagados en el exterior. Se incorpora el campo conceptos de la operación para especificar la naturaleza de la renta por la cual se practicó la retención en el exterior. Nosotros sabemos que en el caso de personas físicas que tengan ganancias del país y ganancias del exterior, va a poder abonar o va a poder computar como pago a cuenta lo efectivamente abonado hasta el exterior. Esto, a efectos de recordarlo, tiene un límite, que es el incremento que se produce en la obligación tributaria por incorporar las rentas que justamente están sujetas a la posibilidad de computarse ese pago a cuenta. Bueno, y acá está en la pantalla justamente la posibilidad, o mejor dicho, la obligación de incorporarlo. Pantalla renta de fuente extranjera. En el campo resultado neto de tercera categoría se desglosará la renta por país. Esto también es bastante novedoso, es muy interesante a los efectos de ver esta fuente extranjera, si hay convenios o no hay convenios de reciprocidad. Está bastante interesante esa modificación. Pantalla renta de fuente argentina, primera categoría. Se incorpora el detalle de locatarios cuando el destino de los inmuebles sea alquiler. Esto está formidable. Bueno, no sé cómo, tal vez es un poco mucho decir formidable, pero digamos, nosotros entendemos como profesionales lo que significa dar información ya no del dueño, no del locador, sino también del locatario. Te puede influir en muchísimas cosas. Bueno, todo depende de cómo el fisco utilice esa información. O sea, estaríamos dando información de alquileres de monotributistas, que tal vez ellos también incorporaron en sus propias declaraciones juradas esos datos o no, y informan o no acerca de los alquileres. Digamos que de alguna manera, muy bien pensadamente, o sea, muy bien pensado está el hecho de que se van cerrando un poco las posibilidades de la elusión del tributo. El otro punto habla de la pantalla de determinación de bienes personales, detalle de impuestos análogos pagados en el exterior. Se incorpora a la pantalla pago a cuenta, artículo 28, continuación, decreto 12796. También eso ya lo mencionamos anteriormente con respecto a ganancias, ¿no? Y por último, se modifica la validación del campo porcentaje de participación al cierre, al inicio del ejercicio, dentro de la pestaña total participación en empresas fideicomisos del campo resultado tercera categoría. Y hasta ahí llegamos con las novedades que teníamos prevista para este ejercicio, o sea, las novedades más recientes. Otra de las novedades que tenemos es a partir de la ley 26.730 de casualmente el 28 de diciembre de 2011, que prorroga el impuesto a los débitos y créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de 2013. Este impuesto lleva con nosotros muchos años ya. Ya había nacido por allá por el año 2001, años para olvidar más que para recordar. Pero en aquel momento había salido esta ley, pero distinta. Y esto por ahí a veces provoca cierta confusión. En aquellos momentos, este impuesto cuando salió, que iba a durar muy pocos años, imagínense, está con nosotros hasta el 2013 y nació en el 2001, así que no se previó mucho que iba a durar tanto, o sí, pero se dijo que iba a durar un año. Todos los años se va prorrogando. Es que con este impuesto ingresa mucho dinero al fisco, ¿no? Y les decía que cuando nació era distinto, porque se prevía en algún punto poder utilizarlo como pago a cuenta
de IVA, de ganancias, inclusive, si mal no recuerdo también, con los recursos de la seguridad social, un porcentaje alto. Pero bueno, hoy día, ¿cómo está? Hoy el impuesto al débito y crédito se puede considerar, porque es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la fuente, que sería deducible en su totalidad. Pero hay una partecita en que podemos considerarlo o utilizarlo como pago a cuenta. Una partecita, ya sea el 34% o el 17% en el menor de los casos. Con respecto a este 34%, ahora voy a analizarlo. Ahora es mucho más fácil, porque en general todos los bancos, no me arriesgo a decir todos, pero bueno, la mayoría de los bancos a fin de mes hace como una especie de subtotal en donde incorpora el total del impuesto a los débitos. Pero hay que tener esta consideración. Vamos a dividir este impuesto a los débitos y créditos en dos. Lo voy a dividir en la parte que está relacionada con los débitos en las cuentas y la parte que está relacionada con las acreditaciones en las cuentas. Con respecto a lo que está relacionado con los débitos en las cuentas, todo esto sigue como decíamos hoy, con este principio. Es totalmente deducible porque es un gasto necesario para obtener, mantener o conservar la fuente. Por otro lado, dijimos que lo dividimos en dos. Lo que está relacionado con las acreditaciones, en este sentido podemos tomar 66% y 34%. 34% que dije hoy, que iba a ser o iba a poder ser considerado como pago a cuenta, mientras que el 66% sigue este camino de deducible. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo deduje o no me dio la información el contribuyente? Bueno, lo voy a poder computar justamente ese 34% como pago a cuenta en la medida que el mismo no esté prescripto. Y ahora vuelvo otra vez con el 34%. Dijimos, hicimos una división y de esta división, relacionado con los débitos, relacionados con los créditos, con las acreditaciones en cuenta, tomé nada más que el 34 y el 34 digo, esto puedo usarlo como pago a cuenta. ¿Pago a cuenta de qué? Voy a poder usarlo como pago a cuenta de ganancias o de ganancia mínima presunta. ¿Y de IVA y de recursos de seguridad social? No. De ganancias o de ganancia mínima presunta. Y lo voy a poder utilizar ya sea para abonar el saldo de la declaración jurada o para abonar los anticipos con ese 34%. Los anticipos que se fueron generando los puedo abonar de esta manera. Ahora bien, ¿hasta cuándo yo computo este 34%? ¿Sí? Ese 34%. En principio, dije, todo lo que es deducible, ¿se acuerdan? 100% de lo relacionado con los débitos en cuenta. Y 66% relacionado con las acreditaciones era deducible. ¿En qué periodo lo voy a deducir? En el periodo fiscal, si es la persona física, de enero a diciembre. Pero ese 34% puedo seguir acumulándolo. Esto implica que administrativamente tengo un poquito más de trabajo, porque voy a llevar cuál es su acumulación, porque puedo utilizarlo hasta todo lo que se vaya generando de ese 34 hasta el último día del mes anterior al del vencimiento. Bajo este supuesto, supongamos que a mí me vence la declaración jurada de ganancias el 18 de abril 2012, por decir una fecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a poder acumular ese 34% de pago a cuenta hasta el 31 de marzo 2012. Último día del mes anterior al del vencimiento. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los con lo que serían los anticipos. Un anticipo que me vence en junio, voy a poder acumular todo el pago a cuenta que se genere hasta el 31 de mayo 2012. Y así sucesivamente.
Hay una característica más que tenemos que recordar al respecto, y es que este pago a cuenta jamás puede generar saldo a favor. ¿Esto qué quiere decir? Que lo voy a utilizar hasta ahí, si se quiere, como un medio de pago. Yo tengo, supongamos, un impuesto determinado. A ese le podré imputar a lo mejor, si es que se dio el pago a cuenta de ganancia mínima, si es que algún año anterior yo aboné ganancia mínima presunta, podré computarlo. Y luego vamos a suponer que le computo el pago a cuenta. ¿Esto qué me puede generar? ¿Se entiende? O sea, tengo el impuesto determinado y ahora le genero el cómputo de este 34%. ¿Qué me puede generar? ¿A pagar o a favor? No, a favor no. Me va a generar a pagar, porque no absorbí, o sea, no fue suficiente el pago a cuenta de ganancia mínima. Entonces, sigo con monto adeudado y sigo a pagar. Y si no, si lo absorbo todo, hasta ahí, cero me va a dar. Y lo que me sobra, si es que sobra, ¿qué hago? Lo puedo dejar. ¿Para qué? Y para utilizarlo para los anticipos, etcétera, etcétera, como veníamos diciendo. Tal vez lo que convenga más, y esto es, en la medida que en algún punto me diera a favor del contribuyente. A ver, quiero clarificar esto. Si a mí me da a pagar, ¿sí? Una vez que yo computé retenciones y computé el pago a cuenta de este 34% de impuesto a los débitos y créditos, un orden de prelación no tiene mucho sentido. Pero si a mí me sobra, mejor, me conviene más que me sobre retenciones. A ver, ¿qué estoy diciendo? Con respecto a la imputación, tomaría el impuesto determinado, le aplicaría el 34% de pago a cuenta, esto lo utilizo, y si todavía aplico a la liquidación las retenciones, lo que me está generando las retenciones, los anticipos, ¿qué va a ser? Si es que no lo absorbí todo, un saldo a favor de libre disponibilidad. El tema es, si yo hago otra orden de prelación, si yo primero imputo las rentas, las retenciones, y después imputo el pago a cuenta 34, lo que me está sobrando, ¿qué es? Es algo que lo voy a utilizar más adelante, porque jamás puede generar saldo a favor. Bueno, hasta acá el tema de impuesto a los débitos y créditos. Bueno, vamos a continuar ahora con una ley que salió el 28 de abril de 2011, que está indirectamente relacionada con las leyes impositivas. Estoy refiriéndome a la ley 26.618. En este sentido, lo que habla la ley es la posibilidad del matrimonio igualitario. Diremos cómo es que repercute en nuestros contribuyentes, que son matrimonios de igual sexo. Sin embargo, repercute. A ver, recordemos cómo actualmente, aún con la modificación de la ley 26.618, que modifica el Código Civil, y lo que dice es que cualquier alusión a marido, o en el caso del matrimonio la señora, se entenderá como que la alusión es hacia el cónyuge. Si nosotros esto lo conectamos como está actualmente la ley de impuesto a las ganancias y de bienes personales redactada, vemos que estamos ante un pequeño inconveniente. A ver, recordemos. ¿Qué dice respectivamente en el artículo 30 y 18 la ley de impuesto a las ganancias y bienes personales al respecto? Dice así. Dice que los bienes gananciales los va a declarar el marido. A ver, vamos por parte. ¿Qué declara cada persona? Va a declarar los bienes propios. ¿Cuáles son? Todos los adquiridos anterior al matrimonio
y aquellos que los reciban en cualquier momento, antes o después del matrimonio, ya sea de un legado, donación, una herencia, siguen las características de ser bienes propios. Los bienes gananciales entonces son los adquiridos después del matrimonio. ¿Quién los va a declarar? Los va a declarar el marido, así me dice. Lo mismo con los bienes, lo va a declarar el marido. ¿Esto para qué es? Para que justamente no se distribuya la base imponible y quede todo en cabeza de uno de los cónyuges. Y fue decidido el marido. Pero había excepciones. ¿Cuáles son? Bueno, la excepción entonces, ¿quién es? Lo va a declarar la señora. ¿Cuándo? Cuando se trate de bienes o ganancias obtenidas por la señora por el ejercicio de su profesión, industria, comercio, empleo. Otra excepción, esa es una. Otra excepción. También en el caso que haya separación judicial de bienes, que lo van a declarar según lo que determine esa separación de bienes, o en el caso que la administración de los bienes gananciales la tenga la señora. ¿Por qué puede ser? Porque el marido está loco, está preso, o cualquier otro motivo, la administración de los bienes lo tiene la señora. Entonces los bienes gananciales lo declara la señora. Bien. Justamente ahora, todo esto que estamos diciendo, con la modificación establecida por la ley 26.618, no tendría sentido. No podría aplicarse. Y entonces es opinable. Me acuerdo que el año pasado, en el 2011, leí algo, no me acuerdo quién lo había escrito, pero justamente lo que se decía era que era el momento propicio para ir recalculando los anticipos del periodo fiscal 2011, recalculándolos, a efectos de poder distribuir esa base según 50 y 50, porque según el autor de este artículo, decía que como los bienes gananciales interpretaba que eran 50 y 50 cada cónyuge, entonces los bienes se iban a poder distribuir en tal sentido. ¿Qué pasa? No se sabía eso, si era así. Tampoco teníamos una precisión de la opinión fiscal, hasta que sale justamente esta circular, la 8/2011. Acá la tenemos, y bueno, voy a ir específicamente a lo que establece. Vamos a ir un poquito más abajo. Dice: impuesto a las ganancias. Estoy en la circular 8, recordemos. Corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de 1. Actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, industria. 2. Bienes propios. 3. Bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio, industria. Y 4. Bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos indicados en 2 y 3, o sea, de los bienes propios y aquellos que eran gananciales, pero por el ejercicio de la profesión del cónyuge, 2 y 3 precedentes, en la proporción en que cada cónyuge hubiera contribuido a dicha adquisición. Vimos ahora que si quisiéramos establecer cuál es la palabra clave en este sentido, estamos con proporción. ¿En qué proporción cada cónyuge contribuye a la obtención de este bien ganancial? En mi opinión, no vamos a poder, o imagino que no tocaremos los patrimonios informados oportunamente, mucho menos las rentas. ¿Por qué? Porque la ley, más allá de esta modificación, que es nueva, ya preveía cuáles eran los motivos por el cual
el marido no declaraba esos bienes o esas rentas. Había 3 motivos que estuvimos exponiendo recién de excepción, o sea, lo declaraba la señora, decía. Entonces, imagino que ya esto no va a modificarse. Pero en cuanto a lo que sería a partir de ahora, se podría ir tomando más atención con respecto a cuál es la proporción en que contribuye cada cónyuge. Muchas veces nosotros nos ha pasado, seguramente, estoy casi segura, que hemos tenido algún cliente que vino y nos dijo, no, este bien no, ni lo tomes, porque está a nombre de mi señora. Pero nosotros decimos, pero tu señora trabaja en casa, o sea, es ama de casa, trabaja en tu casa, porque la ama de casa también trabaja. El tema es, únicamente en la casa, o sea, no tiene ni un sueldo, no tiene para justificar. En ese sentido sigue todo igual. Ahora, si podemos decir que la señora contribuye o el otro cónyuge también contribuye, ¿cómo podría ser? Con sueldo, que trabajara en relación de dependencia, que tuviese ingresos por ser monotributista. Entonces veríamos en qué proporción, que va a estar relacionado con qué, justamente con sus ingresos bajo relación de dependencia o con sus ingresos, en qué categoría está tributando en monotributo y ver si en definitiva aporta para estos nuevos bienes gananciales que vaya adquiriendo. Con respecto a bienes personales, también se modifica en igual sentido. Impuesto sobre los bienes personales dice que corresponde atribuir a cada cónyuge, dice, la totalidad de los bienes propios, los bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria, y los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados en el punto anterior, en la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. Vemos que la circular también mantiene el criterio de la proporcionalidad en la adquisición de esos bienes y que bueno, que no vamos a poder en definitiva atribuirlos 50 y 50 en la medida que no lo podamos demostrar, ¿no? Bueno, hasta acá las modificaciones introducidas en este punto. Nos tomamos un cafecito y seguimos. Bueno, vamos a continuar con otro tema que influye bastante ya de hace unos cuantos años. En realidad voy a hablar del tema de automóviles. Esto surge a partir del año 94, en donde los legisladores consideraron que determinados gastos no se podían computar, ya sea en IVA incluso no se podían computar y no se podían computar en ganancias tampoco. Después, a partir del 98, digamos que se flexibilizó un poco, si bien la legislación es del 98, se flexibilizó un poquito. Y con respecto al tema de automóviles, le otorgó, periodo fiscal 98, la posibilidad al contribuyente de deducirse gastos relacionados con automóvil hasta 7.200 por año por rodado. Y además las amortizaciones, pero las amortizaciones hasta un límite, que era de considerar un valor de adquisición de hasta 20.000 pesos. Ese monto, 20.000 pesos, que dijimos que salió a partir de la flexibilización del año 98, es el que actualmente está en vigencia. Esperemos que un día de estos se modifique. Dijimos 7.200 y la consideración de hasta lo que sería 4.000 pesos de amortización, teniendo en cuenta la vida útil de 5 años. Pero esto era aplicable únicamente y en la medida que el automóvil no constituyera el objetivo principal de mi actividad. Si esto era así, o sea, si consistía el objetivo principal de mi actividad, por ejemplo, yo soy
un contribuyente que alquila automóviles, entonces necesito adquirir automóviles. En ese caso no hay límites. Entonces es fundamental que yo determine o defina el concepto de automóvil. ¿Qué entiende la ley como automóvil? Me deriva a la ley de tránsito. ¿Y qué me dice la ley de tránsito? Que automóvil es todo transporte de pasajeros, de 8 plazas, incluyendo al conductor, de 4 ruedas o de 3 ruedas de hasta 1000 kilogramos de peso. Pero acá realmente la diferencia, lo esencial en esta definición sería ver la primera parte, cuando dice es todo transporte de pasajeros. Es un transporte de pasajeros, no un transporte de carga. O sea, si yo adquiero una camioneta para cargar mercadería, esta no tiene límites. ¿Por qué? Límites en el cómputo, ¿no?, del gasto y de la amortización. ¿Por qué no tiene límites? Y porque no define como automóvil. Lo mismo pasaría con un automóvil, con un utilitario. En ese caso tampoco se aplicaría el límite. El tema es, en este caso vamos a traer un dictamen que está relacionado con esto, con el tema de automóvil, está relacionado también con la computabilidad del gasto. A ver, dijimos, primeramente lo que necesitamos para que un gasto sea computable, deducible, en cualquiera de las categorías que estemos, es necesario que esté relacionado con la obtención, mantenimiento y conservación de la fuente. ¿Qué fuente? Primera, segunda, tercera o cuarta, que se trate. El caso acá del dictamen 69, recordemos que es la opinión, el dictamen es una opinión del fisco, y lo que dice acá es, lo que plantea, es un contribuyente que trabaja en relación de dependencia. Dice, los gastos en que incurre por el uso y mantenimiento de su vehículo afectado en su totalidad a la actividad gravada que desempeña bajo relación de dependencia, son deducibles del impuesto a las ganancias debido a que cumplen con la regla general del gasto del artículo 80 de la Ley del Gravamen, admitiendo la deducción del mismo hasta los límites establecidos en el primer y segundo párrafo del inciso L del artículo 88 del gravamen. Hasta acá lo que habíamos dicho de los límites. Tal vez acá con esto vemos que está en el artículo 88L. El 88 habla de deducciones no admitidas y el L específicamente habla del tema de automóviles. Y después dice, recordemos que esta persona, este contribuyente, trabaja en relación de dependencia. Y dice el dictamen, al no contemplar el anexo 3 de la resolución 2437, ¿cuál es la resolución 2437? La que habla de que voy a ingresar mi impuesto como trabajador en relación de dependencia, no en forma personal, sino a través de mi empleador, como vía retención. Entonces la resolución que habla de las retenciones es la 2437. Entonces dice, como el anexo 3 de la 2437 no contempla la deducción del concepto de gastos de automóvil, el contribuyente podrá inscribirse y determinar mediante la presentación respectiva, la declaración jurada, la obligación tributaria correspondiente al periodo fiscal del ejercicio en que se produzca el gasto. O sea, que le dice al contribuyente que sí, que va a admitir la deducción del concepto del automóvil que supuestamente tiene afectado a la actividad bajo relación de dependencia, que lo puede hacer, pero ¿qué va a tener que hacer? Presentar su declaración jurada. O sea que de alguna manera inhabilita este dictamen al empleador a que lo tome como deducción. Bueno, hasta acá el tema de automóviles. Vamos a seguir un poquito más analizando algunas cuestiones tal vez vinculadas con el tema de los gastos, ¿no? Y ver un poquito la consideración acerca de las definiciones del concepto de impuesto a las ganancias para determinados sujetos. Nosotros sabemos que dependiendo
de el tipo de sujeto que soy yo van a estar definidas o no impositivamente como ganancias. Y en este sentido es fundamental ver qué soy yo con respecto al impuesto. Voy a ver qué pasa. Nosotros hasta ahora vimos qué sucedía cuando adquiría un automóvil. Decía, bueno, lo tengo que afectar a la actividad y entonces, en la medida que lo afecte a la actividad, voy a poder computarme los gastos y las amortizaciones. Quiero analizar también qué pasa cuando lo vendo. Es como que dejo planteada esta cuestión. Entonces vamos a ver. Dijimos que voy a analizar los conceptos impositivos, las definiciones de los conceptos de ganancia. Y en este sentido, a los efectos de analizarlo, voy a tener que tener en cuenta si se trata de una persona física, ¿quién está obteniendo esta renta? Si soy una persona física, seguramente verificaremos determinados conceptos o cualidades de esta renta, como ser la periodicidad, la permanencia, la habilitación, que en caso de ser el que obtiene la renta una persona física, si no se dan estos requisitos, en principio no estamos en condiciones de aseverar que sería una renta en el carácter impositivo, ¿no? Tipificaría, en principio, si no se dan los requisitos de permanencia, periodicidad y habilitación. Esto es lo que comúnmente llamamos la teoría de la fuente. Mientras que también existe otra definición que se referiría al resto de los contribuyentes. ¿Y quiénes son el resto? Podríamos definirlo como las sociedades del artículo 69, ¿se acuerdan? Sociedad anónima, SRL, en comandita simple, bueno, etc. Sociedades que por ahí no son del artículo 69, como ser sociedad de hecho, sociedad colectiva, sociedad capital e industria. Y otros que ni siquiera son sociedades. Y sería la empresa unipersonal. La empresa unipersonal es muy abarcativo, no hay una definición en ganancias del concepto de empresa unipersonal. Sí, la doctrina ha hablado de ciertas características, como que pertenece a una persona física, tiene fines de lucro, y tiene determinadas actividades como comercio, industria, inclusive hasta prestaciones de servicios, sean técnicos, científicos o profesionales, donde estaríamos nosotros. Ahora, si yo digo que nosotros entramos dentro de las definiciones del resto, en donde se aplica ¿qué teoría? La teoría del balance, en donde toda ganancia, todo incremento patrimonial para estos sujetos va a tributar o va a definir, mejor dicho, impositivamente el concepto de ganancias. Todo, decíamos, incremento patrimonial es ganancia. A diferencia de la teoría de la fuente. Digo, bueno, nosotros los profesionales también somos empresa unipersonal. Sí, nos definimos de acuerdo a lo que dice la doctrina al respecto de este concepto. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos la costumbre de tributar por cuarta categoría? ¿Y por qué no por tercera? Porque en general, las sociedades, las empresas unipersonales, imaginemos un comercio, tributa por qué categoría? Por tercera. ¿Y por qué no? Y bueno, porque la ley me marca excepcionalmente lo siguiente. Me dice, si yo, ¿sí?, no estoy organizado de acuerdo a una de las sociedades del artículo 69. Bueno. Además, realizo actividades del 79, cuarta categoría. F o G. Acá tenemos oficios, profesiones liberales, mandatario, gestor de negocios, etc. Entonces estoy
que soy cuarta categoría realizando estas actividades, que al mismo tiempo no las realizo de acuerdo a una de las o organizado de acuerdo a alguna de las sociedades enunciadas en el artículo 69, y además no complemento, ¿qué cosa? Mi actividad con una actividad comercial, no complemento. ¿Qué me dice? Bueno, entonces usted es persona física. Si soy persona física, dijimos soy cuarta categoría. Y entonces, si verifico esto, lo enunciado, estos tres requisitos que se tienen que dar en forma simultánea, entonces voy a ser considerado persona física. Y a los efectos de determinar si mi renta está alcanzada o no, veré si verifico los requisitos de periodicidad, permanencia, habilitación. ¿Bien? Hay una tercera definición que enseguida vamos a analizar. Pero siguiendo acá, en este sentido, recordemos, por ejemplo, el caso, o cuál sería lo más beneficioso de, o la diferencia de considerar a una persona como persona física o definida dentro de lo que nosotros llamamos resto de los sujetos. En principio, digamos que a los efectos de la deducción especial no habría modificaciones, no habría demasiado. Con respecto a la renta, considerarlo de tercera, de cuarta, ahí no habría mayores dificultades. En algún momento la deducción especial era distinta, pero ahora no. Después vamos a hablar de la deducción especial y vamos a ver, vamos a hacer determinadas especificaciones, pero en principio digamos que no habría diferencia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está cuando el contribuyente se desprende de bienes que estaban afectados a la obtención de rentas. Por ejemplo, si yo soy abogada, ¿no? O médica, contadora, una profesión, ¿no? Y tengo en mi estudio determinados bienes muebles, la computadora, el aire acondicionado, un automóvil. ¿Qué pasa cuando lo vendo? Primera interrogante. Es más, voy a cambiar el primer interrogante. Voy a cambiar, ¿qué pasa si yo vendo el inmueble? Bueno, lo está vendiendo una persona física. Puede ser que haya ganancia. Lo mismo pasa con la primera categoría. Yo tengo un inmueble afectado a locación, lo vendo. ¿Quién lo está vendiendo? La persona física. Entonces, si bien puede haber ganancia económica, no define la ganancia desde el punto de vista impositivo. ¿Por qué? Porque le está faltando la permanencia. Obtuve la renta y se extingue justamente la fuente. Entonces no verifica uno de los requisitos que habíamos mencionado, justamente la permanencia, y al no definirlo así, entonces no sería ganancia alcanzada. Por otra parte, comparo, digo, bueno, ¿qué sucede si el bien que estamos vendiendo es el local en donde el señor de la esquina vendía zapatillas? ¿Qué pasa si lo vende? En ese caso, como él es o tiene afectado ese inmueble, ese local a tercera categoría, el comercio, entonces no se aplican las excepciones, las tres excepciones, entonces en ese caso estaría alcanzado. Y esto hay una salvedad, en la medida que lo venda antes de transcurridos 2 años. ¿Desde qué? Y desde que ya no lo explota más. ¿Bien hasta acá? Ahora seguimos en breve. Bueno, habíamos dejado pendiente una tercera definición del concepto impositivo de impuesto a las ganancias. De ganancia. Y en este sentido,
vamos a ver que actualmente la ley da una tercera definición. ¿Para quién es? Dijimos, una para persona física. En realidad este va a tributar por primera, segunda, tercera, cuarta. Para el resto, que dijimos que en general tributa por tercera, excepto que se diese estas consideraciones, estos tres requisitos simultáneamente. Entonces lo aparto de tercera y tributa cuarta categoría, porque está tributando como una persona física. Y después en el texto legal encontramos que dice que la venta de bienes muebles amortizables es ganancia. ¿Para quién? Y en realidad, para la persona física, que es lo que necesita aclarármelo. ¿Por qué? Porque para el resto ya está, entra porque todo es ganancia. Esto estaba en la ley desde el impuesto a los réditos. Antes del impuesto a las ganancias ya la consideración que la venta de bienes muebles amortizables estaba alcanzada, ya lo contemplaba. ¿Por qué? Y porque era bastante razonable, porque yo afectaba un bien a la actividad, entonces ¿qué me podía computar? Las amortizaciones. Después cuando lo vendía, entonces, como yo había computado las amortizaciones, cuando lo vendía bastante lógico que estuviera alcanzado, aún aunque se extinguiese la fuente, aún aunque no se verificase el requisito de permanencia, era razonable que estuviese alcanzado o dentro de la definición del impuesto a la ganancia. Luego, esto se modifica, y esto se modifica en marzo del 2001. Incluye esta modificación que fue con la ley 25.414, incluye este concepto: la venta de acciones, títulos, valores, está definida, tipificada dentro del concepto de ganancia. Obviamente, ¿para quién? Otra vez, para persona física, porque si lo vendía cualquiera de estos que clasificamos dentro de los sujetos del resto, ya lo ha alcanzado. Entonces la definición era para este. La venta de acciones está alcanzada. Pero esto se modifica otra vez con la ley 25.556. Miren, del 28 de diciembre del 2001. Miren qué poquito que duró. Y también 28 de diciembre. Se modifica. ¿Y qué pasa? En realidad lo que hizo fue derogar la ley 25.414. La deroga. Y ahí se plantea la siguiente pregunta. Una vez derogada la ley que modificó el apartado 3 del artículo 2, el efecto es particular, está relacionado con las modificaciones que introdujo esa ley, o es integral. Y entonces ya no existe más ese apartado 3. Hubo incertidumbre hasta que en julio 2003, o sea que tuvimos que esperar un poquito, hasta que en julio 2003, con el dictamen 351 del Procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Horacio Rossetti, estableció que en realidad la derogación que había producido la ley 25.556 de la ley 25.414 implicaba su derogación, o sea, implicaba que todo el apartado 3 quedaba sin efecto. Con lo cual, hoy, ¿qué podríamos concluir? Podríamos concluir en que me gusta ser persona física. ¿Por qué? Porque si yo tengo bienes afectados a la actividad
Incluso, hoy hablábamos de bienes inmuebles, incluso bienes muebles afectados a la actividad. ¿Qué va a pasar cuando yo los vendo? Y bueno, el procurador dijo, va a estar exento a partir del periodo fiscal 2002, tanto la venta de acciones como de aquellos bienes muebles afectados a la actividad. Bienes muebles amortizables afectados a la actividad, va a estar exento, dijo él. Fuera del objeto, ¿no es cierto? Ya no estaría definido dentro del concepto de ganancia impositiva. Ya repito, periodo fiscal 2001 fue en cuanto a la existencia de ganancias si uno vendía acciones. Y a partir del periodo fiscal 2002 ya, sean acciones o sean bienes muebles amortizables, ya no está alcanzado por la definición de ganancia. Bien, como si por ahí teníamos alguna duda, hay una pregunta que se realiza en la mesa de enlace AFIP, Consejo Profesional de Buenos Aires, abril de 2005. Y la pregunta es la siguiente, miren qué pregunta tan bien redactada. Dice, considerando que la interpretación del Procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen 351 del 2003 concluyen que la sanción de la Ley 25.556 produjo la desaparición del inciso 3 del artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sin que se produzca el renacimiento del texto anterior a la reforma establecida por la 25.414, esto significaría que los resultados provenientes de la enajenación de bienes amortizables por parte de la persona física no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, en virtud de tratarse de ganancias de capital no comprendidas en el inciso 1 del artículo 2 de la ley. Mejor respuesta, imposible. La respuesta, concisa, sí, quedó fuera del objeto del impuesto. Bastante concisa la respuesta, pero no nos deja lugar a dudas de que lo que estuvimos diciendo hasta ahora es lo mismo que piensa la AFIP. Siguiendo así con estos temas que aborda varios puntos dentro de lo que sería la liquidación, específicamente de este periodo y la liquidación del impuesto a las ganancias en general, quiero un poco analizar nuestra mecánica a los efectos de proceder a la liquidación. O sea, lo que nosotros hacemos al momento de efectuar la liquidación, podríamos clasificarlo en tres momentos o tres elementos. Uno sería la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto. Determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto sería el primer elemento que confeccionaríamos. En realidad lo hacemos los tres simultáneamente. Ya estoy adelantando que son tres elementos que vamos a ir conformando. El otro elemento es la determinación del patrimonio al inicio y patrimonio al cierre. Patrimonio al inicio ya viene dado de el patrimonio al cierre del ejercicio anterior y ojo, no modificar ni en un centavo porque ahí ya nos va a aparecer inconsistencia. Y el tercer elemento, tal vez el más complicado, va a ser la determinación de lo que serían las justificaciones de las variaciones patrimoniales y determinación del monto consumido. Ahí donde vemos qué tal está la información que el contribuyente nos suministra, si es adecuada con respecto a los ingresos que también nos suministra.
Y ahí empezamos a ver si es lo que nos está faltando, porque en definitiva el monto consumido está relacionado con todos los gastos que tuvo el contribuyente, ¿no es cierto? Sus gastos personales. Acá dentro del material tenemos una definición del fisco en donde nos indica qué entiende por monto consumido. Acá tenemos la resolución 2218 del 2007. Este es un extracto de lo que contiene. Dice, en este concepto deberá reflejar razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable o su grupo familiar primario, así como los relacionados con el esparcimiento propio y de su grupo familiar. Se integrarán con los gastos personales del contribuyente y personas a su cargo, alimentación, servicio doméstico, indumentaria, cuota de colegios, y etcétera. Así como de corresponder viajes al exterior, expensas, gastos de inmueble, patentes, seguros, gastos de rodados y etcétera. No debiendo contener otro concepto que no encuadre en dicha definición, el que deberá ser expuesto en todo caso en el rubro de justificaciones patrimonial que corresponda. Entonces, ya vemos que el concepto de consumo, si bien no se determina no en forma específica con cada uno de los comprobantes. Recordaremos que algún ministro de Economía quiso que tuviésemos cada uno de todos los comprobantes de nuestro consumo guardaditos. Bueno, pero eso por suerte no prosperó. Imaginemos que hubiera sido, si hubiera prosperado. Lo que quiero decir es, el consumo se determina por diferencia, ¿sí? Por diferencia y respetando una ecuación, que es todos mis ingresos, todo lo que me ingresa, tengo dos alternativas con todos mis ingresos y no tengo más. ¿Cuáles son? Consumirlo o tenerlo. Tenerlo implica tenerlo, ahorrarlo. O sea que sería la diferencia entre el patrimonio al cierre menos el patrimonio al inicio. Esa diferencia es lo que tengo, lo que conservé, mi ahorro. Entonces, en definitiva, esta diferencia aritmética es lo que muestra mi consumo y tiene que ser lo más razonable posible con respecto a los gastos detectables por parte del contribuyente. Y vieron que ahora es bastante conveniente, por ejemplo, utilizar la tarjeta o los débitos en la cuenta. Entonces, los gastos, incluso los gastos relacionados con su consumo, son muy detectables, ¿sí? Porque por ahí le conviene comprarla con la tarjeta porque es más económico, lo hacen descuento, o no hace cola, entonces le hace débito automático. Así que hoy, más que nunca, tenemos que estar bien atentos con respecto a esta variable dentro de esta ecuación. Bueno, acá yo les dejo planteado unos interesantes casos, en algún caso fallos del Tribunal Fiscal, en otros casos dictámenes por parte de la FIP, en donde en definitiva lo que se plasma acá es el criterio fiscal, que no es para nada incoherente, que dice que el consumo, digamos que no se puede disminuir, porque una vez declarado, digamos que ya no se podría modificar en menos, porque si no, dice el fisco, se convertiría en una variable de ajuste. Bueno, acá justamente algunos fallos en donde coinciden en que no es tanto así. Si bien coinciden con el fisco que sería una variable de ajuste, pero en algunos casos se admite la posibilidad de modificarlo y modificar el consumo en menos. Dice que hay que estar en cada caso particular, porque el hecho justamente de que se obtenga por diferencia lo hace dable a que la persona pueda manifestar algún error. Una cosita más que me gustaría desarrollar y que hoy dejé planteada como una deuda, es la siguiente. Analizar la deducción especial.
Nosotros dentro del esquema, el primer punto que habíamos hecho acá, que era la determinación de la ganancia neta sujeta a impuestos, sabemos que clasificamos la renta, digamos, en 4 categorías. Dentro de estas 4 categorías vamos a tener su forma de imputación, dependiendo de la categoría de que estemos trabajando, y los gastos los voy a deducir con el mismo criterio. Así voy a obtener de cada una de estas rentas lo que podríamos llamar una ganancia neta. Y luego proceder a efectuar la sumatoria de las 4 categorías. ¿Para qué? Para seguir deduciendo. Por ejemplo, deduciríamos las deducciones generales, las que están enunciadas en el artículo 81. Luego de proceder a esas deducciones, nos encontraríamos con la ganancia neta antes del cómputo de las deducciones personales y el cómputo de quebrantos también. Sería lo que llamaríamos Y. Ganancia neta antes del cómputo de las deducciones personales de CIF. Y una vez que llegamos acá, le aplicamos eso y tendríamos el impuesto determinado. Pero yo había quedado en hablar un poco de las deducciones personales, que fue el tema con el cual hoy empezamos nuestra charla. Dentro de las deducciones personales, ¿qué teníamos? Mínimo no imponible, cargas de familia, deducción especial. Y nosotros vimos cuáles eran las aplicables, no solamente para el periodo fiscal 2011, sino también las que íbamos a aplicar en el periodo fiscal 2010. Hablamos de los mínimos, hablamos de las cargas y hablamos de la deducción especial. ¿Sí? Al respecto de la deducción especial, recordaremos que podemos hacer un detalle o una clasificación más. La de hasta 12.960 y la posibilidad, ¿se acuerdan que se incrementaban un 3,8%? La llevaba a 62.208. ¿Bien? En este caso tendríamos que verificar cuál voy a aplicar relacionando con cuál es mi renta. Si yo tengo rentas de cuarta, 79, ¿cualquiera? No. Inciso A, B o C, ¿no? O sea, desempeño de cargos públicos, trabajo en relación de dependencia, sueldos, jubilaciones, otras pasividades en general. Voy a tener que ver cuáles son estas rentas y compararlas con las 62.208. Y de las dos, ¿cuánto voy a deducir? De las dos voy a deducir la menor. O sea, hasta la concurrencia de la renta. Y no más de 62.208. Por otra parte, si yo tengo rentas también del artículo 79, pero ya no hay ni A, ni B, ni C, ¿qué es? Y lo voy a llamar el resto. Acá en general están los honorarios. El resto del 79 voy a tener hasta 12.960. Lo mismo si yo tengo rentas de tercera categoría, pero con una condición, que trabaje efectivamente en la explotación. En ese caso, voy a proceder a sumar estas rentas, si es que tengo las dos, si no tomaré una. Y la voy a comparar con los hasta 12.960. Y voy a computarme de estas dos el importe menor. Y eso sí, acá me pide un requisito más. Dice, en la medida que tenga cumplimentado el aporte autónomo, que es asimilable al obligatorio a una caja provincial. El aporte autónomo es una caja nacional, pero es asimilable el requisito para aquellas que tienen cajas provinciales en forma obligatoria. Tendré que tener cumplimentado ¿a qué fecha? Hasta la fecha de vencimiento previsto para la presentación de la declaración jurada. O a lo mejor se podría hablar de un plan vigente al momento. ¿A qué momento? Al momento de presentación de la declaración jurada. Bueno, hasta acá ha llegado estos temas que hemos abordado de impuesto a las ganancias,
Quiero agradecer otra vez a las autoridades de esta prestigiosa institución el haberme convocado. Y bueno, les agradezco a ustedes también la atención. Hasta pronto.